En la segunda parte de nuestro proyecto vamos a seguir explorando, bueno, pues diferentes formas, diferentes menús, diferentes barras de navegación que nos van a permitir desplazarnos por los diferentes destinos, las diferentes pantallas de nuestra aplicación. En concreto, vamos a ver el uso de lo que se llama el Button Navigation Bar, ¿vale? En primer lugar, que bueno, como su nombre indica, pues no es más que una barra de navegación, ¿no? Una barra de menú que nos va a aparecer en el fondo de la pantalla y luego, posteriormente, la sustituiremos, aunque podríamos tener las dos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso vamos a sustituir esa barra de navegación inferior por lo que es un panel desplazable, un panel lateral, donde pues vamos a tener ahí desplegadas nuestras distintas opciones de navegación. Bien, como decíamos, vamos a añadir a nuestra aplicación este Button Navigation Bar, ¿vale? Que es esta barra de menú inferior, donde tendremos ahí pues una serie de elementos clicables, ¿no? De ítems que nos van a permitir desplazarnos por las diferentes pantallas de nuestra aplicación. Y existe ya un componente específico, una vista, que es este Button Navigation View, que añadiremos a nuestro layout, ¿no? Al diseño pues, de nuestra pantalla principal. Lógicamente tendrá asociado pues un recurso de tipo menú, como pues que el que ya empleamos en nuestro toolbar, para definir esos distintos ítems, esas distintas acciones que nos permiten, bueno, pues eso, cambiar el fragmento que estamos visualizando en cada instante. Este Button Navigation View tiene una limitación y es que como máximo puede contener hasta 5 ítems de navegación, bueno, lo cual es lógico, ¿no? Porque pues habitualmente se visualizan estas aplicaciones en formato vertical, con lo cual pues en nuestra pantalla no vamos a tener demasiado espacio. Y en lo que es la aplicación que estamos construyendo nosotros, vamos a definir 3 ítems, ¿no? Tres acciones, 3 botones, podríamos decir, ¿no? Que nos permiten navegar a los 3 fragmentos que vamos a definir en nuestra aplicación. 2 que ya tenemos construidos y uno que, bueno, pues que vamos a añadir ahora. Para crear nuestro Button Navigation Bar, bueno, vamos a dividir esto en 2 partes, ¿no? Y una que la podéis intentar realizar vosotros como práctica, ¿no? Porque básicamente todo lo que vamos a hacer aquí en esta primera parte ya lo vimos. Entonces, consistiría en añadir esa barra de navegación a lo que es nuestra pantalla. Lo primero, pues lógicamente tendremos que crear ese fragmento que nos falta. Ya tenemos el fragmento inbox fragment, tenemos el fragmento help fragment. Ahora tendremos que crear este nuevo fragmento, ¿no? Donde supuestamente pues tendríamos ahí una relación de los mensajes que ya enviamos, ¿no? Desde nuestra aplicación. Y lógicamente, una vez creado ese fragmento, tendremos que añadirlo al grafo. A continuación vamos a crear un nuevo menú, ¿vale? Ya sabemos que eso es un recurso, ¿de acuerdo? Bueno, es un tipo especial de recurso y en él vamos a añadir 3 ítems. Recordamos que el identificador de esos ítems tiene que coincidir con el identificador que hayamos definido para cada uno de los fragmentos, ¿no? al que queremos desplazarnos, ¿no? Pulsando sobre ese elemento. El identificador que tiene definido en el grafo de navegación, ¿vale? Pues ya tenemos estos dos, inbox fragment, help fragment, y ahora pues estableceremos este ID para tanto el fragmento en el grafo de navegación como es para el ítem correspondiente en este menú de navegación, ¿no? Que tendrá este nombre. También vamos a definir pues unos títulos para esos ítems del menú, ¿vale? Que se utilizan pues para visualizar, ¿no? Asociados al icono en esa barra de menú, y estableceremos pues esos iconos que ya, bueno, están incorporados en el propio sistema, ¿no? Bien, una vez definido ese fragmento, creado ese menú con estos ítems, lo que vamos a hacer a continuación
en el layout de nuestra actividad principal vamos a añadir pues este componente, este Button Navigation View, que es el que va a contener o es el que donde se va a visualizar esa barra de navegación, ¿vale? Probablemente tendremos que ajustar ahí los pesos porque el contenedor de fragmentos tal vez nos lo oculte, ¿vale? Así que igual hay que jugar ahí con los pesos. Y vamos a establecer estas propiedades, ¿no? Como identificador, ¿vale? Que luego nos va a hacer falta en el código para este componente, este Button Navigation View, y vamos a utilizar esta propiedad menu para asignarle este menú que definimos previamente, ¿no? Y con esto, bueno, pues tendríamos creada, digamos, la parte visual de esa barra de navegación. Nos faltaría, por último, que esto, bueno, pues lo veremos después, porque hasta ahora no vimos, no se hace de la misma forma, ¿no? Digamos que el toolbar que creamos ahora mismo en nuestra aplicación, ¿vale? Así que esto lo veremos posteriormente, que será el enlazar esa barra de navegación con el controlador de navegación, ¿vale? Pero bueno, ya veremos que es mucho más simple que lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Es decir, que esos botones, que en el momento en que pulsemos sobre esos botones, pues el controlador de navegación cambie el fragmento que hay en ese contenedor, ¿de acuerdo? Bueno, pues podéis intentar hacer esta primera parte a modo de práctica. Y a continuación, bueno, pues lo voy a resolver yo en el vídeo. Como decíamos, el primer paso era crear pues ese fragmento que nos falta, ese fragmento send items, ¿vale? Bien, entonces nos vamos aquí, nuevo, fragmento, en blanco, establecemos ese nombre, send items, bien. Y bueno, pues de forma similar a lo que hicimos con los otros dos fragmentos, vamos a dejar pues ese código mínimo necesario para, bueno, pues que se nos visualice, ¿no? en ese contenedor. Bien, entonces por un lado pues adaptamos el código Kotlin del fragmento y por otro lado pues vamos a pues redefinir un poco lo que es el diseño del mismo, ¿no? Y lo vamos a hacer de forma similar a cualquiera de los otros dos que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues este help fragment, perdón, aquí no, help fragment, este de aquí. Bueno, que básicamente vamos a utilizar, a ver, bueno, es un frame layout, vale, lo dejo exactamente igual. Lo único que tengo que cambiar entonces es el texto que vamos a mostrar. Send items. Y el tamaño. Okay, 24 PSP. ¿No? Era 24. Sí, vale. Bien, y con esto pues ya tendríamos definido ese fragmento. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues añadirlo a nuestro grafo de navegación, ¿vale? Podemos hacerlo aquí en diseño, añadir fragment send items, ¿vale? Por aquí lo tenemos, ¿vale? Da igual donde esté colocado, ¿no? Lo único que nos importa es que nos aparezca aquí en, bueno, pues que esté añadido ahí dentro del grafo, ¿no? Y nos fijamos pues que tenga un determinado ID y que, bueno, pues esto va a ser importante para luego configurar nuestro menú de acciones. Bueno, vamos a modificar también aquí el label, ¿no? El label este, que ya sabemos que se utiliza para visualizar en ese toolbar que tenemos en la parte superior de la pantalla, ¿no? Ese título del fragmento que nos aparece ahí cada vez que se carga uno nuevo, un nuevo destino, ¿vale? Como en el caso de inbox o de help. Bien, entonces ya tenemos definido nuestro fragmento, ya lo tenemos añadido a nuestro grafo de navegación. Lo que vamos a hacer ahora es crear ese menú. Vamos a añadir entonces un nuevo fichero de recurso que va a ser de tipo
menú, ¿vale? De nombre, pues decíamos que se iba a llamar menu main, ¿vale? O bueno, el nombre que le queráis dar, ¿vale? Lo único importante es que luego utilicéis este nombre para relacionarlo con el Bottom Navigation View, que vamos a añadir luego en el layout principal. Vale. De forma similar a lo que era nuestro menú para ese toolbar, para esa barra superior, pues vamos a añadir ahí pues una serie de ítems, ¿no? Que vamos a conectar, como en este caso, con los diferentes fragmentos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto me lo puedo copiar directamente a este menu main, ¿vale? Bueno, entonces, por un lado, vamos a tener tres ítems, ¿no? El que nos va a aparecer más a la izquierda, ¿no? De izquierda a derecha, pues es el ítem del inbox que nos conecta con el fragmento de inbox, ¿vale? Entonces vamos a establecer aquí el nombre correspondiente, ¿no? El identificador correspondiente. Vamos a establecer cuál es el icono, que en este caso pues decíamos que era IC Dialog Email, ¿vale? Ese dibujito de ese sobre. Vamos a establecer pues también el título, que es lógicamente inbox. Y bueno, pues vamos a establecer ese valor de show as action para que nos aparezca, ¿no? Si no, por ejemplo, si lo vemos aquí, ¿no? Como, pues eso, como un icono, ¿de acuerdo? Vale. Bien, lógicamente, pues no lo vamos a tener, ¿no? Aquí en esta barra de título, ¿no? Nos va a aparecer aquí después, aquí abajo, ¿no? Una barra de menú ahí en la parte inferior de la pantalla. Y nos faltaría lo que sería el ítem que nos conectaría con el fragmento que acabamos de crear, ¿no? Que es este send items fragment, ¿vale? Y en este caso el icono que vamos a utilizar es menu send, vale, y aquí pues nos aparecerá send items, ¿de acuerdo? Y con esto, bueno, pues tendríamos, ¿no? Pues esos tres botones, ¿de acuerdo? El siguiente paso va a ser añadir a nuestro layout de la actividad principal, este Activity Main, vamos a añadir en la parte inferior de la misma, ¿no? De la pantalla, vamos a añadir este componente, esta vista que nos permite visualizar ahí una barra de navegación. Vale, que decíamos que era pues un Bottom Navigation View, ¿de acuerdo? Vamos a establecer los valores pues, de ancho y de alto. Pues le vamos a dar, por ejemplo, Match Parent en el ancho y Wrap Content en lo que es la altura del mismo, ¿vale? Para que se ajuste pues al contenido. Y decíamos que tenemos que establecer aquí dos propiedades importantes. Por un lado, tenemos que establecer un identificador para luego, desde nuestro código, poder referenciar este componente, ¿vale? Le vamos a llamar, por ejemplo, bottom nav de navigation. ¿Y qué más teníamos que establecer? Pues lo que es el menú, ¿vale? Es decir, las opciones que se van a cargar ahí. Y en este caso, de los distintos recursos de tipo menú que tenemos definidos, pues tenemos este menú toolbar, que era para pues, la barra superior, y este que acabamos de crear, ¿no? Con ese identificador, menú main, ¿vale? Y se lo añadimos. Si mostramos el diseño, bueno, vemos que en principio
no se visualiza aquí esa barra de menú inferior, ¿vale? Bueno, esto es porque nos lo está ocultando el host de los fragmentos, ¿no? Este Fragment Container View. Pero bueno, lo que podemos establecer aquí es el peso con layout weight. Vamos a darle un valor de 1 para que, bueno, todo el espacio sobrante se lo asigne a esta vista, ¿no? A este contenedor, ¿vale? Pero vemos como ahora sí que ya nos aparece, ¿no? Reparte el espacio entre, pues, estos componentes y nos aparece aquí esta barra inferior, ¿no? Bueno, de hecho podemos ejecutar. Y ahí tenemos nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Podemos, bueno, cambiar el destino, ¿no? Movernos a otro fragmento que se cargará en este espacio que hay aquí, ¿no? Ese contenedor de fragmentos, y aquí tendremos siempre visible esta barra de navegación inferior, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora mismo, aunque pulsemos en esos distintos elementos, en estos distintos ítems, pues lógicamente no se está realizando ninguna acción, porque nos faltaría lo que es la segunda parte, ¿no? Que es enlazar esta barra de navegación, ¿no? Y en concreto, pues esos botones que están definidos ahí con nuestro sistema de navegación, ¿vale? Con ese grafo de navegación. De forma que cuando nosotros pulsemos, por ejemplo, este botón, pues automáticamente nos carga aquí el fragmento correspondiente. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto en el código de nuestra aplicación, ¿vale? Para ello tendremos que irnos al archivo main activity, donde tenemos pues el código de nuestra actividad principal. Y bueno, como decíamos, ¿no? Lo que queremos es enlazar pues ese button navigation bar, ¿vale? Ese componente con el sistema o el controlador de navegación, ¿no? Bueno, entonces vamos a necesitar dos cosas. Por un lado, una referencia a este nuevo componente que añadimos en el layout, ¿vale? Y por otro lado, vamos a necesitar una referencia al controlador de navegación. Pero eso ya lo tenemos porque lo tuvimos que obtener antes para conectar ese sistema de navegación, ¿no? Nuestro grafo de navegación, donde están definidos esos distintos destinos, que son esos fragmentos, ¿vale? Pues tuvimos que conectarlo con esa barra superior de navegación. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos aquí el Navigation Controller, ¿no? Una referencia a ese Navigation Controller, ¿vale? Que, bueno, pues lógicamente, a su vez, está asociado al grafo de navegación correspondiente, etcétera, ¿vale? Bien, y por otro lado necesitamos pues una referencia a la nueva vista que añadimos en el layout, ¿vale? A ese Button Navigation View. Bueno, eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nos creamos una constante que, bueno, pues le llamamos Button Nav View o como queramos, y usamos este método FindViewById, pues el tipo va a ser pues un Button Navigation View y tendremos que pasarle lógicamente el identificador que hayamos definido, ¿no? Que en nuestro caso, o bueno, por lo menos en el mío, es este Button Nav, ¿vale? Es decir, el ID que hayamos definido pues aquí en el layout, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿no? ¿Vale? Para este control, Button Navigation View, ¿vale? Pues el identificador que hayamos establecido. Una vez que tenemos esta referencia, ¿vale? Pues vamos a utilizarla para enlazar este componente con el sistema de navegación, con ese controlador de navegación. Esto se puede hacer muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es invocar este método setup with nav controller, ¿vale? Y pasarle ahí
pues el controlador de navegación, que va a ser pues esta constante que definimos previamente, navController. Y con esto ya estaría, no necesitaríamos hacer nada más, ¿vale? Vemos que es pues tremendamente simple, mucho más simple que en el caso anterior, que tuvimos que, bueno, donde creamos pues esa barra de aplicación, ¿no? Sustituyendo la que traía por defecto y le añadimos un menú, etcétera, ¿vale? Pues la creación de esta barra de navegación con este menú de acciones, bueno, pues es bastante simple. Bueno, pues vamos a comprobar si esto nos funciona de forma correcta. Tenemos de ahí cargada nuestra aplicación, ¿vale? Y ahora si pulsamos pues cualquiera de estos botones, por ejemplo, Send Items, pues vemos cómo efectivamente se nos carga ese destino, este fragmento aquí en el contenedor, ¿no? Con el, bueno, pues el título correspondiente, que también nos aparece en esta toolbar, ¿no? La barra de aplicación que definimos aquí arriba, ¿no? Este botón pues nos debería llevar efectivamente, ¿no? Al inbox, a la pantalla principal, y pues con este botón de help, pues de la misma manera nos carga el fragmento correspondiente, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos botones para ir cargando sobre este contenedor de fragmentos, ¿no? Pues el destino, ¿no? Asociado a cada uno de esos botones. Bueno, y con esto pues completaríamos esta primera parte del vídeo donde pues tratábamos de construir este sistema de navegación utilizando pues esa barra de botones, ¿no? O de menú inferior. Como comentamos previamente, una de las limitaciones que tienen esos button navigation bars es que solo pueden contener 5 elementos, ¿no? 5 ítems. Y habrá situaciones en las que precisemos muchos más elementos de acción, ¿no? En nuestros menús. Entonces, bueno, pues en ocasiones se sustituye por lo que se denomina Navigation Drawer, ¿no? Una especie de cajón, un desplegable, un panel lateral que se abre y se cierra, donde pues tendremos ahí todo un abanico de distintas opciones de menú, ¿no? Ya que no tenemos pues esta limitación en cuanto a su número, ¿no? Como decimos, bueno, pues es un panel ocultable, ¿no? Que hace este slide out, ¿vale? Lateral, y que pues tiene scroll también, puede tener scroll, ¿no? Con lo cual, pues ya digo, podemos tener ahí todas las opciones de menú que precisemos. Para implementarlo, pues tenemos ya un componente específico que se llama Drawer Layout, ¿vale? Es decir, es un layout, es un elemento de diseño y lo vamos a añadir a lo que es la raíz del diseño de la actividad principal, ¿no? De nuestro Activity Main XML, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a crear ahí como raíz, ¿vale? El elemento raíz de ese diseño va a ser este nuevo layout, ¿no? Este Drawer Layout. Y ahí internamente le añadiremos dos vistas. Por un lado va a ser el layout de lo que sería el diseño de lo que sería la pantalla principal, más o menos como lo tenemos ahora mismo, ¿no? De hecho, el único cambio que haremos será eliminar esa barra de navegación inferior, aunque la podríamos mantener, ¿vale? Pueden coexistir, no hay ningún problema en que tengamos las dos. Pero bueno, en principio la vamos a eliminar. Entonces, este diseño, tal cual lo tenemos ahora, de esa pantalla principal, pues va a estar contenido dentro de este Drawer Layout. Y por otro lado, para lo que es en sí ese panel, donde va a estar mostrándose el menú, vamos a utilizar una vista que se llama Navigation View. ¿De acuerdo? Vale, bien, entonces ya luego lo iremos haciendo paso a paso. Entonces, al final,
Cuando tenemos este panel cerrado, básicamente lo que se nos va a mostrar es nuestra pantalla como si fuera una actividad normal, ¿vale? Simplemente, pues en lo que es la barra superior, ¿no? En esa toolbar que tenemos creada ahí, pues nos aparecerá un icono donde podremos pulsar para desplegar este panel lateral, ¿no? Y en el momento, pues, que ese panel está abierto, pues se abrirá sobre la pantalla principal, ocupando no toda, pero bueno, prácticamente, ¿no? Pues en torno a un 60%, 80% de lo que es la pantalla principal, mostrándose el menú de acciones que tengamos ahí definido. En nuestra aplicación, pues va a ser algo similar a lo que se muestra en este gráfico, ¿no? Este será ese panel de opciones lateral que se abrirá y se cerrará. Como vemos aquí, vamos a tener las mismas acciones de menú que teníamos en esta barra inferior, ¿vale? En ese menú, en ese button navigation view, en ese componente que teníamos aquí abajo, ¿no? Van a ser los mismos ítems, solo que, bueno, pues añadiremos, por ejemplo, veremos cómo añadir separadores, ¿no? Que no son más que etiquetas que podemos intercalar entre las diferentes opciones de menú. Y podemos también agrupar, crear grupos de ítems de forma que podemos aplicar sobre ellos propiedades, bueno, comunes, ¿no? Para todos ellos, ¿no? Que básicamente lo utilizaremos pues para facilitar el resaltado de las opciones que tenemos ahí en ese grupo. Además, opcionalmente podemos añadir, por ejemplo, una cabecera, ¿no? a ese panel, pues para mostrar pues una imagen o un texto o bueno, o lo que consideremos, ¿no? Bien, lógicamente este panel va a tener asociado, igual que esa barra de navegación inferior, pues va a tener asociado un recurso de tipo menú. Como decíamos, vamos a ver cómo añadir pues algunos elementos nuevos a ese menú, como pueden ser esos separadores o cómo podemos agrupar esos diferentes ítems para añadir comportamientos comunes para todos los ítems de ese grupo. Comentamos también que podemos añadir o definir una cabecera, ¿vale? Que vamos a añadir a ese panel. Esta cabecera al final lo que va a ser es un layout, ¿de acuerdo? Es un diseño que definiremos en un archivo XML y que integraremos pues dentro de ese menú de navegación, ¿no? De ese panel de navegación. Y finalmente, bueno, un poco de forma similar a lo que hicimos previamente. Por un lado, tendremos que añadir este panel de navegación, ¿no? Este Navigation Drawer lo tendremos que añadir a nuestra aplicación. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a integrar dentro de lo que es el toolbar de la aplicación, esa barra superior, ¿no? Porque lo que nos va a aparecer ahí es un pequeño botón, igual que tenemos ese botón de help que añadimos ahí, ¿vale? Pues parecido, ¿no? No de la misma manera, porque aquello es un ítem de menú, pero lo que vamos es a provocar que nos aparezca ahí un botón de forma que cuando pulsemos sobre él se nos despliegue este panel con estas opciones de menú, ¿vale? Entonces tendremos que cambiar la configuración de nuestro toolbar, ¿vale? Ya veremos cómo hacerlo, ¿vale? Para que se integre con nuestro panel lateral, ¿no? Y por otro lado, pues lógicamente tendremos que enlazar ese panel de navegación, este panel de opciones, ¿vale? Este panel de ítems de menú de acciones con lo que es el controlador de navegación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos implementar todo esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear el layout, ¿vale? El diseño de esa cabecera que va a tener pues este panel de navegación lateral, ¿vale? Que ya digo, esta cabecera es algo opcional, no tenemos por qué tenerlo, pero bueno, vamos a ver cómo podemos crear uno. Entonces, antes de nada, en esa cabecera, como lo único que en principio va a haber va a ser una imagen, pues buscamos una imagen. Yo, por ejemplo, pues voy a utilizar esta de este gato,
¿no? Pero bueno, podéis usar la que os dé la gana, esta os la dejaré ahí en los recursos de ese proyecto. Vale, y básicamente lo que tenemos que hacer pues es arrastrarla, ¿no? Como ya vimos en su momento, pues sobre nuestros recursos. Vale, la voy a arrastrar aquí. Bueno, mantengo el nombre. Y aquí pues me aparece, ¿no? Dentro de Drawable, aquí tengo pues este fichero, Kitten Small WebP, ¿no? En ese formato. Bien, ahora vamos a crear el diseño para ese cabecera, ¿no? Entonces nos creamos pues un nuevo recurso, ¿vale? Fichero de recurso, que en este caso va a ser de tipo layout, le vamos a dar como nombre pues header, ¿no? O nav header, podemos llamar así también. Y en principio lo que nos habrá añadido aquí es un constraint layout. Vale, bien, esto lo voy a sustituir porque no me hace falta para nada, va a ser algo mucho más simple. Lo único que quiero es tener ahí un diseño sencillo, un layout simple, donde voy a añadir una imagen. Así que me voy a crear un frame layout, ¿vale? Y vamos a establecer lo que es el ancho que nos ocupe, ¿no? Todo lo que sería el ancho de, pues de ese panel lateral, ¿vale? Y en cuanto a la altura, pues le voy a dar un tamaño fijo, por ejemplo, de 180 puntos. Bien, ¿y qué va a contener este frame layout? Bueno, pues en principio lo único que vamos a meter aquí es un image view, ¿vale? En cuanto a lo que son estas propiedades de ancho y alto, vamos a hacer que se ajuste a el contenido de la imagen, pero bueno, la vamos a escalar, ¿vale? Utilizando pues esta propiedad scale type con el valor center crop, ¿no? De forma que nos quede centrada y nos la recorte, bueno, pues en función del tamaño del contenedor donde se encuentra esa imagen. ¿Qué nos faltará añadir aquí? Pues lógicamente la imagen en sí, que pues será pues ese recurso que acabamos de añadir de tipo drawable con este identificador, ¿no? Que se corresponde con el nombre del propio fichero, Kitten Small. Bien, y con esto pues deberíamos tener ya creado el diseño para esa cabecera de ese panel lateral. Vale, vamos a ver aquí, bueno, pues sí, sería una cosa como esto. Nuestro siguiente paso va a ser adaptar el menú de navegación que empleamos para esa barra inferior que vamos a eliminar de nuestra aplicación, pero vamos a aprovechar ya ese menú que tenemos, ¿no? Simplemente vamos a hacerle ahí unos pequeños cambios para ver cómo añadir esos separadores, ver cómo agrupar ahí pues esas distintas opciones, ¿no? Bueno, pues nos vamos al recurso correspondiente, que es este menú main. Vamos a crear entonces un separador para la sección, digamos, esta de ayuda. Bueno, pues crear estos separadores es muy simple. Lo único que tenemos es que añadir aquí un ítem con el título correspondiente, que en nuestro caso va a ser support. ¿Vale? Y ahora, digamos que todos esos otros ítems que están dentro o a continuación de este separador, tendríamos que añadirlos, ¿no? Dentro del mismo, ¿vale? Digamos que esto es como si estableciera, como si creáramos aquí una determinada sección con este título. Bueno, esto nos lo muestra así como si fuera un error. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que añadir aquí dentro de esta sección, ya digo, ¿no? Es añadir un menú. ¿Vale? Y ahí dentro es donde estará pues este ítem. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Entonces ya digo, ¿no? Esos separadores básicamente lo que estamos es creando pues una especie de sección que nos aparecerá pues el título correspondiente que hayamos establecido aquí. Lógicamente pues no se actúa sobre este botón, ¿no? Es simplemente pues algo organizativo en cuanto al diseño de nuestro menú. Y dentro contendrá pues un elemento de tipo menú y en su interior pues todos los ítems, todas esas acciones que queramos definir para el mismo. Respecto a estos otros dos ítems que tenemos aquí, vamos a añadirlos a lo que se denomina un grupo, de forma que así podemos establecer pues algunas propiedades comunes para todos ellos, ¿no? En este caso lo que queremos es utilizar pues digamos un elemento de estilo que lo que hace es sombrear aquella opción sobre la que estamos seleccionando, ¿no? Que en un momento determinado, ¿vale? Entonces, para crear estos grupos tenemos una etiqueta que se llama group, ¿vale? Voy a añadirle esta propiedad, este checkable behavior, ¿no? Y voy a establecer este valor de single, ¿no? Para que, bueno, pues me haga esa iluminación, vamos a decir, del ítem sobre el que estoy en un momento determinado, ¿no? O que estoy seleccionando en un momento determinado. Y lógicamente, pues todos los ítems del grupo, pues tendremos que situarlos dentro del mismo, ¿no? Bueno, y con esto pues ya tendríamos un poco redefinido nuestro menú. Básicamente no hicimos gran cosa, ¿no? Más allá que introducir pues estos nuevos elementos como, bueno, pues son más cuestiones estéticas u organizativas que otra cosa, ¿de acuerdo? Vamos ahora con lo que sería el layout de nuestra actividad principal. Entonces nos vamos a nuestro activity main y como decíamos aquí pues sí que aquí vamos a realizar un cambio importante, ¿no? Entonces en vez de tener este linear layout como pues elemento raíz de el diseño de esta pantalla, ahora nuestro elemento raíz va a ser un drawer layout, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a crear aquí ese drawer layout, ¿vale? Y bueno, pues estas propiedades o estos atributos, ¿no? Con estos namespaces se lo voy a añadir aquí a nuestro elemento raíz, ¿no? Para que se aplique en todos los elementos que contenga. Vamos a establecer pues estas propiedades de ancho y alto, que en principio pues van a ser las de la pantalla. Match parent, y en este caso igual height match parent. Y vamos a establecer un ID para nuestro drawer layout, ¿no? Drawer layout. Bueno, pues el nombre que le queramos dar. Bien, entonces comentábamos que ahora yo dentro de lo que es este diseño principal, este diseño raíz de este tipo, drawer layout, voy a tener ahí ahora dos elementos, ¿no? Por un lado, voy a tener un layout, otro layout con lo que es el diseño de la pantalla, que básicamente va a ser este linear layout que teníamos previamente, ¿no? Donde estamos diseñando nuestra pantalla. ¿Y qué más vamos a tener? Pues vamos a tener otro elemento que es nuestro Navigation View, ¿vale? Que es el que va a contener pues ese panel de navegación, ¿vale? Que el ancho pues lo vamos a ajustar, por ejemplo, al contenido, y la altura lo vamos a ajustar a el padre, ¿no? Al contenedor principal. Bueno, esto luego vamos a añadir algunas propiedades más. De momento lo vamos a dejar así. Entonces, ¿no? Un poco repasando lo que acabamos de hacer. Inicialmente nuestra pantalla principal contenía un linear layout con, bueno, pues lo que era esa toolbar
que se ve en la parte superior, donde tenemos nuestro contenedor de fragmentos, donde está definido pues ese navigation host, y teníamos esa barra de navegación inferior, ¿no? Bueno, esta ya la podemos ir eliminando, ¿no? Aunque ya digo, la podríamos dejar, no pasa nada, podemos tenerla también, ¿no? Pero bueno, en principio la voy a eliminar. Entonces, aquí lo que tenemos pues es ese diseño de lo que es la pantalla, ¿no? De nuestra aplicación, de esa pantalla principal, donde está la barra superior y donde está el contenedor de fragmentos. Y además, dentro de nuestro drawer layout, vamos a tener, ¿no?, lo que es ese panel definido también, ¿no? En este caso, con esta vista, Navigation View. Bueno, en principio aquí no tendríamos que tocar nada de nuestro linear layout, aparte de, como hicimos ahora, eliminar esa barra inferior, que ya digo, no era obligatorio. Y pues vamos a tocar, ¿no? Bueno, de hecho, pues esta propiedad ya no nos hace falta. Pero bueno, vamos a tocar este Navigation View. Aquí nos faltan por definir, lógicamente, algunas cosas, porque lo único que tenemos definido son sus dimensiones. Entonces, en principio, como esto va a aparecer por la izquierda, lo vamos a tener pegado a la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a establecer pues esta propiedad, Layout Gravity, y vamos a darle el valor, podemos darle el de izquierda o podemos darle el de Start, ¿no? Que, como ya comentamos en su momento, este Start va a depender de, en función de la configuración regional, cómo se lee, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? En nuestro caso, que es de izquierda a derecha, pues esto estaría asociado a, pues, a ese lateral izquierdo de nuestra pantalla, ¿no? ¿Qué más vamos a añadirle aquí? Pues vamos a añadirle un identificador que le vamos a llamar, por ejemplo, navView. ¿Y qué más vamos a necesitar? Bueno, acabamos de crear una cabecera para este panel, entonces de alguna manera lo tendremos que indicar, ¿no? Hay una propiedad de este namespace app que se llama header layout, donde pues lógicamente indicaremos ahí el recurso de tipo layout que acabamos de crear, ¿no? Que era este navHeader, ¿no? Donde está definida esa imagen. ¿Y qué más tendríamos que definir aquí? ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues lógicamente el menú con las distintas opciones que se nos van a presentar en este panel, ¿no? Pues también app menu, ya indicamos pues el recurso de tipo menú que se llama pues este, ¿no? Menu main, ¿vale? Y con esto pues tendríamos ya construido, ¿vale?, el diseño de nuestra pantalla principal, ¿no? Ahora con este drawer layout, donde por un lado está el diseño de lo que son, pues, esa zona donde se nos cargan los distintos fragmentos, etcétera. Básicamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Esas distintas pantallas. Y por otro lado está lo que sería ese componente de panel con el menú, ¿no? Vale, que utilizando pues esta vista, este Navigation View. En principio, aunque modificamos pues este layout, ¿no?, de la actividad principal, si nosotros ejecutáramos, pues no veríamos gran cosa, ¿no? Bueno, vamos a hacer una prueba. Bueno, parece que tenemos aquí un error de compilación. Vale, lógico. No, nos da aquí un error por, bueno, pues una referencia que no puede resolver, que es esta button nav. ¿Esto a qué es debido? Pues a que nos acabamos de cargar de aquí ese componente, esa barra de navegación de la parte inferior de nuestra pantalla, pero en el código tenemos una referencia a la misma, ¿no? Aquí está, ¿no? Donde pues tratamos de encontrarla dentro del diseño y bueno, y establecer pues esa relación con el controlador de navegación, ¿no? Bien, esto ya no existe, lo vamos a comentar, ¿vale? Y bueno, vamos a ejecutar otra vez. Y ahí tenemos nuestra aplicación, pero bueno,
lógicamente nos desapareció esa barra de navegación inferior que teníamos ahí, ¿de acuerdo? Es decir, ahora ya no tenemos manera de ir a ese fragmento, cargar ese fragmento en items. Pero bueno, lo que nos interesa en nuestro caso es dónde está ese panel que acabamos de crear, ¿no? Con ese menú de opciones, ¿vale? ¿Por qué no se visualiza? Bueno, porque antes lo tenemos que integrar dentro de esta toolbar, ¿no? De esta barra superior, esta barra de aplicación que tenemos aquí arriba, ¿no? Igual que tenemos pues aquí este botón, o igual que integramos pues aquí estos comportamientos, ¿no? Que nos mostrará pues aquí el nombre del fragmento en el que nos encontramos, ¿no? El destino en el que nos encontramos, este botón para volver, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Hacia pues la pantalla inicial, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a modificar ahora nuestro código para integrar ese menú o este panel, ¿no? O un botón, que nos aparezca aquí un botón que nos permita desplegar ese panel de opciones. Bueno, vamos a ello. Para hacer accesible este panel lateral con ese menú de opciones que acabamos de crear, ¿no? En definitiva, ese drawer layout que, bueno, definimos hace un momento, lo que tenemos es que indicarle a nuestra toolbar, ¿no? Que se añada ahí pues este botón que nos va a permitir desplegar el panel correspondiente. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues un poco de forma similar a como hicimos aquí, donde estamos utilizando este builder para construir una configuración para nuestra toolbar, ¿de acuerdo? Pues lo único que tendremos que hacer aquí es que antes de construir esa configuración, decirle, oye, tienes que usar también o vas a tener también pues un panel lateral, con lo cual pues vas a tener que añadir ahí un determinado botón. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues necesitamos dos cosas. Por un lado, tener una referencia al drawer layout que acabamos de crear, ¿no? En ese archivo XML. Y por otro lado, bueno, utilizando pues un método propio de esa clase builder, pues añadírselo, ¿no? Es decir, vamos a tener que crear, bueno, podemos poner por aquí, ¿no? Referencia al drawer layout, drawer, vamos a utilizar nuestro find view by id, el tipo va a ser drawer layout y el identificador pues RID drawer layout, ¿no? Ahí tenemos nuestra referencia y ahora a este builder que creamos ahí pues vamos a utilizar este método setOpenableLayout, ¿vale? Es decir, establecer pues este diseño abrible, ¿no? O como se pueda traducir eso, y le pasamos pues esta referencia que acabamos de obtener, ¿no? Aquí a ese diseño, ¿no? Que está definido en ese archivo XML. Vale, entonces ahora cuando se nos construya esta barra de esa toolbar, pues en la configuración de la misma va a incluir un botón asociado a ese panel. Vamos a ejecutar otra vez a ver qué pasa. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? Nos aparece ahora este icono de aquí. Si nosotros pulsamos sobre él, pues efectivamente aquí nos aparece pues este panel lateral, ¿no? Con esas distintas opciones que pues ahora mismo no están haciendo nada, ¿vale? Porque, bueno, nos faltaría, digamos, la segunda parte, que sería enlazar pues este panel de aquí, ¿no? Con el sistema de navegación, con ese grafo de navegación, ¿no? Básicamente a través del controlador de navegación, ¿no? ¿Vale? Para que nos relacione cada una de estas entradas que tenemos en el menú con los distintos fragmentos que tenemos definidos en ese grafo de navegación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo.
Para ello, vamos a hacerlo de una forma muy similar a cómo enlazamos, ¿no? Pues ese button navigation bar con el sistema de navegación, ¿vale? Va a ser pues muy similar, ¿no? Enlazar ese, pues este drawer con el sistema de navegación, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, ¿vale? Igual que teníamos aquí este Button Navigation View, ¿no? Ese componente del layout que nos creaba pues esa barra de navegación inferior, ¿no? Tenemos aquí ahora este Navigation View, que es el que está asociado a ese panel lateral, ¿no? De hecho, pues aquí tenemos ese recurso de tipo menú, bueno, la cabecera, ¿no? Lo que veíamos antes, ¿no? Con este ID. Vale, pues entonces lo que haremos será definir voy a llamar navview, findView by ID, que esto será pues un navigation view. Y el identificador de ese recurso pues es este, navview. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, pues exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Cogemos ese componente y utilizamos el método setUpWithNavController, ¿vale? setUpWithNavController y vamos a enlazar este Navigation View con el controlador, ¿vale? Que pues ya tenemos creado previamente, ¿no? O digamos, ha obtenido una referencia al mismo previamente, ¿no? Es el mismo que utilizábamos con esa barra inferior, ¿vale? Así que ahora mismo pues ya tendríamos establecida esa relación, ese linkado, ¿no? Entre el panel y sus opciones de menú con nuestro controlador de navegación, ¿vale? Que a su vez está asociado al grafo, etcétera. Vamos a ejecutar ahora. Vale, entonces desplegamos nuevamente y ahora si pulsamos alguna de estas entradas vemos cómo se nos carga automáticamente pues ese fragmento. Vale, desplegamos otra vez, por ejemplo, pues esa página de ayuda y aquí se nos carga, ¿no? Vale. Bueno, y con esto finalizamos pues este segundo vídeo y último de este pequeño proyecto donde, bueno, pues la idea era un poco trabajar con estas barras de menú o estos paneles laterales, ¿no? Es decir, pues ver ahí distintas formas a través de las cuales podemos manejarnos o desplazarnos por las distintas pantallas, ¿no? Que al final son fragmentos que componen nuestra aplicación. Vale, bueno, pues aquí lo dejamos.